Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas Cuéntenme si tardes, me profesor. escuchan. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, excelente. Empezamos entonces nuestro taller de jurisprudencia. Eh, Bueno, Antes que nada, además de saludarlos, quiero presentarles y le vamos a saludar a nuestra profesora Pamela Rinaudo. ¿Cómo andás, Pame, que nos está acompañando? Hola a todos, buenas tardes para todos. Gracias por participar del taller. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, Pame. Yo estoy Gracias en por la Córdoba invitación. Capital. Sí, yo estoy en Córdoba Capital y PAME está en Río Cuarto, a 200 kilómetros. Así que, pero bueno, la siglo es así, que tenemos profes por todo el país. Y bueno, hoy un lujo que nos acompañe PAME. Bueno, Gracias. vamos a empezar con nuestro taller de jurisprudencia del módulo 2. Primero que nada, quiero comentarles que me acabo de enterar que tenemos solo 60 minutos, porque la sala esta misma está reservada para quiebras, si no me equivoco, desde las 7 de la tarde. Así que vamos a tener que correr un poco, movernos un poquito más rápido, tanto Pame como yo. Por ahí les pido o les hago acordar que silencien los micrófonos, pongan el signito ese de la manito levantada si nos quieren interrumpir, porque como somos muchos, ahí veo que somos como más de 100 creo. Este, Así que, bueno, eso, vamos a ir un poquito más rápido. Antes que nada, quiero contarles dos pequeñas historias y hablarles de dos películas de cine, que quiero que vayan y no sé, las googleen por ahí, las busquen, relacionadas con este tema tan doloroso que es el tema de la incapacidad relacionada con la enfermedad mental, ¿no? Ustedes creo que se dan cuenta y ya saben que la enfermedad mental es una de las cosas más estigmatizantes que existen, digamos, ¿no? Y es algo que normalmente, cuando una familia tiene esta situación, normalmente lo tapa, lo oculta, porque es motivo de, de tristeza, de vergüenza, ¿no? Y estas dos historias que yo les voy a contar, que al margen de los tres casos de jurisprudencia, yo, digamos, me tocó tener alguna parte en esto y son relatos reales. Por ahí les modifico algún detalle porque saben que en estos temas rige rigurosamente la reserva, por esto mismo justamente, ¿no? Que decíamos que son temas estigmatizantes. Relato número uno, porque yo quiero con estos relatos que ustedes tomen dimensión de estos temas. A veces leemos simplemente los institutos del derecho civil y no llegamos a tocar con el corazón las historias. Relato número uno, esto pasó hace más de 40 años. Hay un papá que tiene tres hijos, un hijo varón más grande, dos mujeres. Muere la mamá, pasan los años, tienen campo. Básicamente, la historia es así. A cierta edad, 20, 22 años, las dos chicas, bueno, se van a hacer su vida, tienen su escolaridad, luego se van a otra ciudad a hacer su vida, una se casa, la otra, bueno, su vida normal. El hijo más grande, que ya tenía algún problema de retraimiento en la escuela, se queda con el papá, o sea, se queda a ayudarle al papá a manejar el campo. Nunca se fue de la casa este hijo más grande. Entre las dos hermanas y el papá y el hijo más grande, la relación no es tan fluida, digamos, y un día llega lo inevitable, el papá fallece, el papá muere. Y bueno, sencillamente este hijo varón se queda sin el papá, abreviamos, se hace el proceso sucesorio, se liquida ese campo, le va a terminar tocando un dinero equivalente a una casa a cada uno de los tres hijos, este, pero este hijo más grande que venía arrastrando una situación no detectada o más bien ocultada por el papá, bueno, conoce a una chica, a una mujer, experiencia social cero,
una chica aparentemente buena, de otro país. La chica le dice que inicien un negocio juntos, se van a vivir en pareja, él le da el dinero que ha cobrado de su herencia para iniciar este negocio juntos con el que van a arrancar. Experiencia laboral cero. Este hijo más grande, toda la vida con el papá en el campo. Bueno, el final ustedes ya se lo imaginan, por supuesto, ¿no? Esta chica se vuelve a su país con el dinero, obviamente. El hijo más grande queda literalmente sin nada. La historia es triste. Hay una noche que duerme en, a la intemperie en la pequeña ciudad donde está. Obviamente que ahí nomás, porque es conocido, llaman a las dos hermanas que están en la ciudad grande. No voy a decir cuáles son las ciudades para... Van las dos hermanas y yo les subrayo este detalle. Él está envuelto en el sobre todo del papá, sobre todo gastado, sobre todo ya raído del papá. Estamos hablando de una persona de casi 60 años, pero como un niño es como la sensación, ¿no? De envolverse, abrazarse, como si fuera con una frazadita, con el sobre todo que ha sido de su papá. La historia termina así. Hay una esquizofrenia nunca diagnosticada. En el caso de este hijo, el papá lo tapó todo. Las dos hermanas solicitan ayuda del Estado. Va a haber una pequeña pensión graciable. Conclusión: la vida de esta persona, de este hombre de 60 años, hasta sus 80 años que falleció, va a ser vivir en un lugar donde va a tener las 4 comidas calientes al día, una cama limpia todas las noches, pagado 1/3 por su pensión graciable y 1/3 cada una por sus dos hermanas, que no lo van a dejar abandonado, digamos, ¿no? Eh, es una historia triste. Y yo les comento este ejemplo real, no inventado, no de laboratorio, porque ustedes acá tienen algunos elementos para analizar. ¿Qué les parece? Hay una situación donde no se utilizó el remedio que prevé la ley, que ustedes lo están analizando. Y fíjense ustedes, por tapar, a veces por negar, hacemos negación de la realidad, nos tapamos los ojos, ¿no? Pero el Papa, sin quererlo seguramente, les dejó un problemón a sus dos hijas, que por los siguientes 20 años, literal, sin ser ricas, sostuvieron económicamente. Por supuesto, todos los domingos lo van a visitar, lo sacan a pasear, pero es una persona con una enfermedad mental grave. Estas enfermedades son de deterioro progresivo, usualmente no se sanan, digamos, ¿no? Y el deterioro es progresivo. Entonces, cuando la enfermedad está así de chiquitita, bueno, simplemente hay personas más sociables, otras más retraídas. Recién la enfermedad se advierte cuando ya tiene cierto tamaño, ¿no? Pero este es un caso clarísimo de que no, el remedio llegó tarde, porque llegó. Las dos hijas, las dos hermanas promovieron el sistema que en ese momento era de curatela, era un sistema único. ¿Para qué? Para administrarle la pensión que él cobraba y con eso pagar ese lugar, ¿no? Donde él 4 comidas calientes por día, una cama limpia todas las noches. Historia 1. Antes de pasar a la historia 2, les quiero preguntar, ¿quién vio la película Rayman? La película Rayman con Tom Cruise, con Dustin Hoffman. Díganme que no soy el único que vio la película Rayman. 1988. Quiero que la anoten por Yo ahí la porque, vi, sí, yo la vi. bueno, menos mal, Pame, vos Tengo lo más de viste. Acá 40, por Matías. eso. Yo también la vi, Bien, Flor. acá más. Bueno, hay varios, che, También. que la han visto. Bien. Esa película de 1988, no dejen de verla. Seguro que googlean, la van a encontrar por ahí. La película habla de una situación idéntica
a la que yo les acabo de describir. Pero el papá, en el caso de esa película Rayman, establece un sistema, un fondo fiduciario, un fideicomiso, donde va a haber una persona que le va a administrar el dinero que él deja para ese hijo enfermo. Tiene dos hijos en la película, digamos, ¿no? Eh, Después véanla, no dejen de verla. Rayman, así se llama, Rayman como rain, de lluvia, Rayman, con Dustin Hoffman, Tom Cruise. No es una película menor, esa película fue elegida como la mejor película del año en 1988. En ese caso el remedio sí llegó. En el caso que yo les conté que es real, miren el problemón que generó la negación de ese papá. Segunda historia. En este caso, les voy a recomendar una película de 1944 que yo no he visto. Se llama Gaslight. Gaslight, 1944. Actúa Ingrid Bergman, que es famosa por Casablanca. Sintéticamente, la historia hay un verbo, gaslighting, que consiste en esto. ¿Qué es un gaslighting? Que es un término de psicología. Es tratar de hacer creer a una persona que está enferma de la cabeza. Hay un esposo en la película que, por motivos que no vienen al caso, le da a entender a la mujer que ella tiene problemas de memoria. Entonces le cambia de lugar los objetos, retira muebles, le dice, no, si ese mueble nunca estuvo en este lugar. Le da a entender que su visión de la realidad es falsa. Se llama gaslighting. ¿Por qué se los digo? El relato número 2, desgraciadamente, tiene algún elemento de gaslighting. ¿Cómo es la historia? Este es un poquito más reciente. Hay un papá, una mamá, posición acomodada, exitoso el papá, despótico el papá, como suele pasar a veces en algunas familias. Dos hijos, un hijo varón, el más grande, una hija mujer que vive lejos, 300 kilómetros de distancia. El papá a los 80 años tiene un derrumbe súbito, pierde el contacto con la realidad. El papá que maneja bienes familiares que incluyen campos, digamos, una familia acomodada, donde el papá es el hombre orquesta y de golpe pierde el contacto con la realidad. En este caso, la que fue tapando los síntomas previos porque dan vergüenza fue su esposa, también de 80 años. ¿Cómo es esta historia? Simplemente en el punto que pierde el contacto con la realidad, la mamá llama solamente en medio de, no viene al caso, pero las familias a veces tienen estas desavenencias, estas historias de cercanías, alejamientos. La mamá, 80 años, tiene más cercanía con su hijo varón, no tanta con su hija que está a 300 kilómetros. Bien, el hijo interviene junto con un amigo que es psiquiatra porque papá ha perdido contacto con la realidad y por momentos grita, por momentos insulta, no golpea, pero insulta, grita, es una persona de carácter fuerte. El relato uno es lo que yo cuando era chico le llamábamos el loco manso. Loco manso, loco, pero manso. En este otro caso, era una persona de carácter fuerte. Yo les doy solamente un elemento. En el momento en que interviene el hijo, para que vean la sobreexigencia psicológica que tienen estas situaciones para las familias. En el momento que papá está gritando, el hijo que tiene 55 años, profesional exitoso, con hijos, una persona equilibrada, le grita a su vez a su papá, así como vos me castigabas cuando yo tenía 12 años, ahora vas a ver. Una situación donde uno no sabe a quién internar en el manicomio. Si al viejito que perdió la cabeza o al hijo que bajo presión surgen a la luz
disparates como estos. Es decir, la internación en un lugar que antes llamábamos manicomio, hoy clínica para enfermos mentales, internación no voluntaria, es esgrimida como un arma, como un arpón, como un disciplinador. O dejas de gritar o ya vas a ver. Te vamos a... Díganme si me siguen hasta ahí. Háganme así con la cabeza. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, Pasa que sí, profe. no los alcanzo a ver. Bueno, ahí Victoria Sí, me dice que sí, profesor. menos mal. Bueno, si no me siento acá que estoy hablando solo. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Sin avisar a la otra hija, internación no voluntaria, que en los papeles se hace pasar por voluntaria, falsificando, dame un ratito, Gabriela, falsificando la firma del viejito de 80 años. La ley que yo les he anotado, la pueden anotar, ley 26.657, artículo 21, dice que cuando hay una internación involuntaria, que es como la detención ordenada por una fiscalía de un procesado, antes de las 10 horas, artículo 21, ley 26.657, se debe dar aviso al juez para que revise la razonabilidad de la medida, sin contar que se debe señalar que esta persona está tan sacada que es un peligro para sí mismo o para terceros. Esta también la pueden anotar, es una frase de rigor. Es largo de explicar cómo conozco el relato. Sin embargo, en este caso, en general, salvo los gritos, no había peligro, ni para sí mismo, ni para los demás. Por eso se hizo pasar como voluntaria. La hija, a 300 kilómetros, se entera 2 días después de que su papá está internado. Interviene, me da participación. La cosa termina así, pero les hago simple y cómo termina, porque también había que manejarse con mucha discreción, con mucha prudencia, por el tema del vox populi, digamos, porque son casos demasiado escabrosos que no queremos que la gente se entere. Tuve que acudir a Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La persona encargada levantó el teléfono, dijo, yo soy de Tribunal Superior de Justicia, estoy al tanto de que hay una persona que ya van por 5 días que está internada contra su voluntad, sin dar aviso a juez alguno, contra la ley. Y acá tengo a una hija que está reclamando por esto. La clínica, solamente con eso, accedió a soltar lo que le voy a llamar amarres químicos. Amarres químicos, ustedes saben, están las esposas, pero también los amarres químicos. Te dan medicación y no podés hacer absolutamente nada. Se llaman amarres químicos para personas que son de temperamento fuerte, como es en este caso. Dame un ratito, Victoria. Esos amarres químicos generan consecuencias neurológicas, no son gratuitos. Por eso les digo, todo este tema es un tema doloroso, escabroso, estigmatizante, donde hay que manejarse con mucha prudencia. Esta historia termina así. Se llegó a un acuerdo familiar donde en un primer momento, por unos meses, estuvo en su casa con 4 personas las 24 horas que lo acompañaban, y ahí la queja que me manifiesta la hija es la siguiente. Como por ahí él maneja el llavero de su casa, su esposa le cambia las llaves. Entonces, cuando sonaba el timbre, este viejito, con todo su temperamento, iba a abrir la puerta y cuando metía la llave no le funcionaba.
Y se asustaba, se quejaba. Y la esposa le decía, pero viste que estás mal, viste que estás mal. Obviamente, tiene relación con que este viejito no se te escape. Pero ese es un típico ejemplo de gaslighting. Entonces, en esta clase de problemas o de enfermedades, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuánto incidió la genética, cuánto incidió lo ambiental y cuánto incidió el amarre químico, que por 5 días lo tuvieron dormido y se le aplicó, sin intervención de juez. Entonces, yo quiero que ustedes tomen conciencia, porque nosotros lo que vamos a estudiar en la ley es un diseño. Ya te doy la palabra, Victoria. En la ley es un diseño, un diseño. Es como cuando yo me compro mi Renault Duster y el manual dice este auto anda a 170 kilómetros por hora, pero después en la realidad anda a 140. Le estoy poniendo un ejemplo que no viene al caso, pero no siempre el manual, el diseño de la ley es la aplicación real de la ley. Entonces, primera regla para un abogado recién recibido, no confundir el diseño de la ley con la realidad. Por desgracia, estas situaciones que yo les describo, totalmente contralegen, sí ocurren. Y no son relatos de la Edad Media ni de... No, son relatos reales de familias con buena voluntad, educadas, que bajo presión, miren, resuelven como pueden. Vean esta segunda película, yo también voy a tratar de verla, que no la he visto, Gaslight. Esas dos películas se las recomiendo. Le voy a dar la palabra a Victoria y después les doy una palabrita sobre el TP2, antes de que se me vaya el tiempo, porque me vuelvo loco, que se me va el tiempo. Dale, Victoria. Consulto, ¿al juez le tiene que avisar la familia o le tiene que avisar el hospital? Muy buena pregunta, Victoria. Los dos están obligados. En este caso, simplemente estaban en falta. Por eso es que la clínica psiquiátrica de primer nivel dijo, escúchame, o resuelven esto o se va, porque es contra su voluntad. Y le saca el amarre químico y el viejito que tiene su carácter fuerte, escúchame. Entonces, esto se manejó con la mayor reserva posible. Les cuento más y con esto cierro el caso, así vamos a... Luego de unos meses se decidió enviarlo a un geriátrico de primerísimo nivel y con asistencia especial. La hija me comentó, pero ya hay un punto que no podés resolver, que al papá lo ataban en la cintura al sillón. ¿Por qué? Temperamento fuerte, se levantaba y en el geriátrico tenían el temor de que se les tropezara el viejito y se quebrara la cadera. Pero les cuento, está prohibido específicamente por la Convención Internacional de Derechos Humanos, que ustedes la van a leer, que es parte de nuestra Constitución Nacional, las sujeciones o amarres. Pero esto existe y existe todos los días, aún en los geriátricos de primer orden. Y les completo un dato más. Tuvo neumonía doble en un momento dado, neumonía doble, es decir, una pulmonía en los dos pulmones, imprescindible internación en terapia intensiva. Las tres clínicas más importantes de una ciudad importante le dijeron que no lo podían aceptar. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar a personas psiquiátricas. Solamente una clínica privada de tercer orden aceptó tenerlo casi 20 días, zafó de la terapia intensiva, zafó de la neumonía, con amarre químico de nuevo. Porque ¿cómo haces? O pones 24 horas personas al lado, o... Pero fíjense la cantidad de problemones que tienen estas situaciones. Cuando este viejito salió de esa internación por neumonía, ya no hablaba, ya no caminaba. ¿Habrá sido el deterioro normal de la enfermedad? Quizás. ¿Habrá sido la aplicación de los amarres químicos?
Nunca lo vamos a saber. Este viejito falleció en la época del COVID. Tuvo COVID, ya falleció. Esa es la historia. Por eso, ojalá que no les toque, pero son situaciones bien complicadas. Dale, Victoria, te doy la palabra. Pero vos ya me preguntaste. Vamos a otro. Jorge, decime, Jorge. Sí, buenas tardes. El tema del aviso al juez se debe dar también en el caso de que sea consensuada la información por el No, paciente. no, Jorge. Obviamente que si vos entendés que estás en mala situación, es totalmente voluntario. El aviso al juez para que controle es cuando hay una persona, básicamente con sus garantías constitucionales violentadas, la libertad ambulatoria, la libertad de desplazamiento, ¿no? Entonces, se da participación a un juez para que controle. A ver, che, pero esto es real, porque a veces los psiquiatras casi siempre aciertan, pero a veces se equivocan. Claro, es por el Déjenme tema que les dé. de responsabilidad de la clínica. En todo caso, si le presentaron una cuestión falsa, lo exime por ahí. A eso me refería. Buena pregunta, Jorge. Esta historia terminó acá, no hubo reclamos posteriores de nada, pero son historias que siempre son tristes. Son enfermedades, lo pueden anotar, usualmente crónico-degenerativas. Crónico, la tienen siempre. Degenerativa significa que cada vez van a estar peor, digamos, ¿no? En el caso de los toxicómanos, ahí es diferente. Sin embargo, yo he hablado con César Tapia, de Río Tercero, una persona de primer orden, lo pueden googlear, tiene una clínica de recuperación de adictos. Y una vez, dolorosamente, le dije, César, ¿cuáles son tus estadísticas? 2 de cada 10 se recupera. 2 de cada 10. Es bastante deprimente. Por eso, cuando hablamos del tema de la droga o la proliferación, es bien delicado, ¿no? Es bien delicado. Personas que de pronto en algún momento usan su dinero para comprar algo que las mata. Y siempre empieza con cierta soberbia el tema de la droga, que es yo la manejo. Yo la manejo. Pero un día no la manejas más, digamos, ¿no? Eh, Hay un relato de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, lo pueden leer, ese libro es bueno. Dice que uno de los protagonistas que termina con demencia, fíjense qué poéticamente que lo describe. Dice que el protagonista jugaba mentalmente a que entraba en una habitación que tenía una puerta al fondo y cuando entraba, abría la puerta del fondo, accedía a una segunda habitación que era idéntica a la primera. También tenía una puerta al fondo. La abría y había una tercera habitación idéntica a las dos anteriores. Y dice que hacía el protagonista este ejercicio de entrar a veces hasta 5 o 6 habitaciones y después se volvía. Pero dice, muy poéticamente, Gabriel García Márquez, que un día entró y ya no pudo salir. Una forma bastante poética de describir estas situaciones, ¿no? Estas situaciones tan difíciles y tan delicadas. Déjenme que les dé 2 palabritas sobre el TP2. Ustedes ya tuvieron una clase con el profe que después se perdió la grabación y el profe tuvo la gentileza de grabarles un pequeño video de 20 minutos. Yo les quería agregar este detalle, si me dejan, porque siento que se me acaba el tiempo en media hora. En la pregunta A, ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entre dos institutos. Uno es la declaración de incapacidad, que significa esta persona es como un menor de edad, va a tener designado un curador. Y la otra, el otro instituto, que es la restricción a la capacidad. En la restricción a la capacidad, la regla es que esta persona sigue siendo capaz, pero que le vamos a anotar en la sentencia cuáles son los actos que no puede realizar. Esta
está en el primer párrafo del artículo 32. Por el contrario, el segundo instituto, el de la declaración de incapacidad, que es la bomba atómica, está en el cuarto párrafo del artículo 32. Recuerden esto, les pido. Si les tengo que decir dos palabras porque no tengo tiempo, recuerden esto. De cada 1000 casos, 999 van a ser de la restricción a la capacidad. Solamente uno de cada 1000, y capaz que uno de cada 10.000 va a ser un caso de declaración de incapacidad, que es la bomba atómica. Chao, curador, declaración de incapacidad. ¿Por qué les digo esto? Y hoy lo vamos a ver en un fallo, junto con la profe Pamela. ¿Por qué les digo esto? Porque el propio artículo 32 dice que únicamente va a funcionar la bomba atómica, que es la declaración de incapacidad, si la persona está totalmente imposibilitada de interactuar, de comunicarse, no dificultada, no, imposibilitada. ¿Cuáles son los casos? Únicamente una persona que está poco menos que en un coma 4, internado desde hace meses en vida vegetativa, únicamente una persona que no tiene forma alguna de interactuar, de comunicarse con el mundo que lo rodea. ¿Sí? Primera aclaración. Segunda aclaración. A ustedes les hacen hacer un cuadro comparativo didácticamente con este propósito. Quieren que ustedes se den cuenta de que casi todo es igual en uno y en el otro instituto. El procedimiento es el mismo, los legitimados activos son los mismos. Cada 3 años en los dos casos hay que... Es lo mismo. Ténganlo presente cuando hagan el cuadro comparativo. Son prácticas, están justamente del artículo 32 en adelante, están allí. Los dos tienen el mismo tratamiento de la ley, los dos institutos. La diferencia es la cuestión fáctica. La cuestión fáctica. ¿Cuál es la cuestión fáctica? Y que en un caso tiene que tener una imposibilidad total de comunicarse. Todos los otros casos van a la otra situación, a la restricción de la capacidad. Dame un segundo, Fernando. Acuérdense, la restricción de la capacidad significa, él puede hacer todo salvo lo que dice la sentencia. Por el contrario, la declaración de incapacidad dice que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sí? Decime, Fernando, tu pregunta. Me voy a sacar el saco, che, porque tengo calor. Decime, Fernando. Sí, profesor, le quería preguntar respecto a la revisión que tiene que hacer el juez, ¿es a los 3 años o cada 3 años? Buena pregunta, Fernando. Máximo cada 3 años, pero el juez puede perfectamente decidir hacerla cada año o cada año y medio, incluso más. Ante cada pedido realizado por el propio incapacitado, diciendo, che, revise mi caso, el juez está obligado a revisar. Así que fíjense cómo ha cambiado, ¿no? el paradigma sobre esto. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Decime, Jorge. Y con esto cerramos las preguntas y vamos a otro punto. Jorge, te escucho. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una consultita. Voy a suponer que sucede en la calle como sucede en el trabajo práctico, cualquier tipo de situación referente a salud mental. Llaman a una ambulancia, ¿no? Viene el personal policial, lo llevan a un hospital público. En el hospital público generalmente lo dejan una semana en observación, con medicación. Si la persona no quiere estar más ahí, dijo, me voy, dijo, firmo acá y me voy. ¿Ya eso es normal o ya eso ya está judicializado? Yo recién les comenté, esto estamos haciendo un esqueleto. Ustedes, Jorge, después se ponen a leer las referencias que yo les voy dando, ¿no? Yo les voy dando tips. Ley 26.657, artículo 21. A ese que lo llevaron entre 4
porque estaba sacado en la calle y era una amenaza para terceros o para sí mismo, porque está sacado, no puede estar contra su voluntad más de 10 horas sin avisarle al juez. Una vez que le avisan al juez, el juez es el que va a tomar los siguientes pasos, Jorge. Pero no puede estar 5 días medicado. A las 10 horas, el juez tiene que estar notificado. Y ese juez va a responder si una vez notificado, no ha tomado cartas en el asunto, porque el juez inmediatamente tiene que mandar un equipo que lo tienen en tribunales inmediatamente a constatar, porque si no sería muy fácil, ¿no? Bien. Generamos un incidente, llamamos a un contacto policial que tenemos y lo encerramos 5 días con el amarre químico, ¿no es cierto? Gracias. Ténganlo presente. Déjenme que les doy un tip importante para el punto 2 del TP2, que ustedes creo que el lunes lo tienen que entregar, si no me equivoco. Ustedes tienen que tomar en cuenta la descripción que les han hecho de Carmelo. Si yo ya les dije recién que únicamente si, escúchame, si no tiene ninguna forma de comunicarse con el mundo exterior, es declararlo incapaz, ustedes se dan cuenta que este caso cae en el 99,99% de los casos. Es una restricción a la capacidad. Y ustedes tienen un formulario como modelo que obviamente que le tienen que cambiar ya no puedo ser más claro. Le tienen que cambiar porque si ahí dice, esto es un formulario de declaración de incapacidad, no sean pavos, no caigan en esa trampa. Es evidente que ustedes, abogados, tienen que modificar ese formulario porque ya con lo que yo les estoy diciendo, me parece que todos los 200 participantes o 175 que estamos acá charlando, ustedes se dan cuenta prácticamente nunca tenemos una declaración de incapacidad. Casi siempre va a ser una restricción a la capacidad. Con esto cierro, te doy la palabra, Pame, así nos podés contar del primer caso de jurisprudencia. Gracias, chicos. Pame, adelante. Bueno, los saludo de vuelta a todos. Gracias, profe. Bueno, yo voy a hablar del fallo Tufano Ricardo Alberto sobre internación. Voy a tratar de hacer una reseña general con lo más importante, porque tenemos poquito tiempo. Es un caso que llegó a la Corte porque se dirime la competencia entre dos tribunales, uno nacional y uno provincial, por eso el que resuelve es la Corte. El 4 de mayo de 2004, el señor Iannicelli se presenta ante la Defensoría de Menores y dice que su sobrino, el Tufano Ricardo Alberto, que tiene 20 años y tiene domicilio en la capital, consume drogas. Esto motiva a que el defensor, obviamente, inste a la Justicia Nacional de la capital, que es donde tenía el domicilio esta persona, para que el grupo de médicos forenses examine al señor Tufano y determine cuál es su condición física y psíquica y si corresponde a una internación o un tratamiento. Acá va a intervenir el juzgado número 10 de competencia civil de la capital nacional, y el equipo médico forense determina que el señor Tufano presenta un trastorno psíquico por el abuso de sustancias psicoactivas y recomienda la internación para protección del señor Tufano, para estabilizarlo y para comenzar con el tratamiento adecuado por el problema de adicción que tiene. Entonces, la Secretaría de Programación de la Prevención de la Drogadicción y de la Lucha contra el Narcotráfico informa que ha sido derivado a un programa de internación que se llama Darse Cuenta, en una institución que tiene sede en Citibel, en la provincia de Buenos Aires. Y acá es donde se genera el conflicto de competencia, porque vamos a tener el juez del domicilio, que es el que derivó el caso a los médicos forenses, y vamos a tener un lugar de internación distinto en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ambos tribunales en este caso se consideran incompetentes. Entonces, bueno, el fallo empieza analizando y dice que, bueno, que nuestro sistema constitucional resulta inconcebible, como hablábamos recién,
que una persona sea restringida en su capacidad si no es por una resolución de un juez, obviamente designado por la ley. Y nos habla del artículo 482 del código anterior, porque este fallo se dicta cuando estaba en vigencia el código anterior, que en el segundo y en tercer párrafo determinaba que le daba facultades a las fuerzas públicas o a las fuerzas policiales para a las personas que tenían enfermedades mentales o eran alcohólicos crónicos o toxicómanos, de disponer la internación compulsiva de esa persona si generaba un peligro para sí, para el resto o para el orden público, digamos. Obviamente dando inmediata intervención al juez. Siempre, como dijimos, ahí nomás le avisamos al juez para que tome conocimiento. Y también decía que lo podían pedir las personas enumeradas en el 144, que eran las muy parecidas al 33 que van a ver ustedes ahora cuando hagan el cuadrito, que era, bueno, el cónyuge, los parientes de la persona con los problemas, el cónsul si era extranjero, el ministerio público, o cualquier persona que se viera afectada por esta persona. A su vez, nuestro código actual, en el artículo 41 habla de los recaudos que deben tener para que se dé esta internación de las personas, ya sea que se haya declarado incapaz o no, aclara, o que esté restringida su capacidad, y estos recaudos coinciden bastante con los que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 99 precisa, como en el Estatuto Básico de Derechos y Garantías Procesales de las personas con presuntos problemas mentales, que solo puede proceder con un examen de un equipo interdisciplinario que fundamente esta medida y que diga que es la más adecuada y que no hay una que sea menos restrictiva de su libertad. Obviamente procede, como dijimos, ante un riesgo para ella o para terceros. Es considerado un recurso terapéutico restrictivo, con lo cual siempre tiene que ser limitada, tiene que ser lo más limitada posible y obviamente supervisada periódicamente. Y obviamente se debe garantizar las garantías del debido proceso, la periodicidad de la intervención judicial, o sea, los controles judicial, ya sea inmediato y después periódicos, y obviamente la defensa de la persona con asistencia jurídica correspondiente. Y además la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, la duración y también la periodicidad de las revisiones que tienen que llevarse a cabo. Obviamente que si en todos los procesos se plantea estas reglas de debido proceso, pero en estos procesos donde hay personas que están totalmente vulnerables, que son frágiles y que generalmente están en situaciones de abandono muchas veces, con más razón se ven aplicar estas reglas de debido proceso, el derecho de defensa, porque si no se vulneraría el derecho de fondo, como vimos, y además, obviamente, tratados de derecho internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que las personas deben ser oídas, que tienen que tener las garantías dentro de un plazo razonable por un juez imparcial, designado antes del caso y demás, obviamente con dictámenes de la Corte Interamericana, y también, y cuando resuelve, digamos, tiene en cuenta un dictamen del procurador en los autos Caim y José Antonio sobre internación, que acá el procurador sostiene que el juez que entienda en estos casos de internación sea justamente el del lugar donde se realiza la internación, coayuda al contacto directo y personal que tiene que tener el órgano judicial con el afectado, y que esto obviamente favorece que se tomen inmediatamente todas las medidas que son necesarias, y que obviamente evite trastornos para tomar las medidas, o que se perduren en el tiempo, o que sean muy lentas y demás, o que sean muy onerosos incluso. Y también para la revisión de cómo se va cumpliendo esa internación. Cosa que no pasó en este caso. También dice que si hay un conflicto de competencia, ese juzgado es el que tiene que seguir
haciendo todo las revisiones y demás, hasta que se dirime el conflicto. En este caso, los dos se declararon incompetentes y esta persona estuvo un año sin el control judicial que corresponde para estos casos. O sea que fue una locura, pero bueno. Y bueno, finalmente, basándose en este dictamen, resuelve que el tribunal competente obviamente es el de La Plata, que es el que corresponde al lugar de internación de la persona, que es, como dijimos, es el más adecuado obviamente para actuar en este caso. Bueno, básicamente ese sería el fallo. El fallo Tufano, súper claro, profe. Pamela, excelente. Subrayo y repito lo que ya dijiste, Pame, este tema, ¿no? De que la Corte Suprema los reta, les da un reto a los dos jueces que se han declarado los dos incompetentes, porque eso generó que esta persona estuviera un año entero contra su propia voluntad, sin revisión judicial. Y no estamos hablando del siglo XVII, esto pasó hace 15 años atrás. Les cuento el segundo fallo, antes que se me acabe el tiempo. En este segundo fallo es genial, es el que se llama P de papá, A de Ana, R, par, determinación de la capacidad. Año 2019, y yo digo que es muy genial porque acá tenemos que la Cámara Nacional de Apelaciones, en el año 2019, no hubiera pasado el TP2. No hubiera pasado el TP2. Para que ustedes vean que también los aboga, y ya estaba el Código Civil nuevo desde el 1 de agosto del 2015, este fallo es del 2019. ¿En qué consiste? Lo hago muy cortito, ustedes después lo releen. El juez nacional de grado restringe la capacidad, artículo 32, primera parte, que es el que yo les digo que se aplica el 99% de los casos. Restricción de algunos aspectos de la capacidad. En apelación, va a la Cámara Nacional de Apelaciones y la Cámara dice, no, ¿sabes qué? Como esta persona tiene dificultades para comunicarse, ¿saben qué? Vamos directamente por la declaración total de incapacidad, que es el último supuesto del artículo 32. Imagínense, ¿le pareció que para protegerlo mejor? ¡Chao! Le damos la bomba atómica. Y no estaba imposibilitado de comunicarse. Tenía dificultades, retraso mental, dificultades para comunicarse. Va en apelación, recurso extraordinario a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le dice a la Cámara Nacional de Apelaciones, tenés que volver al siglo XXI a hacer el TP2. Estoy bromeando, porque nada menos que no sabe distinguir al instituto. Falló contra leyes. Dijo que declaraba la incapacidad por dificultades para comunicarse con el mundo exterior, cuando en realidad la ley, artículo 32, último párrafo, dice que solamente si hay imposibilidad de comunicarse con el exterior, le aplicamos la bomba atómica. Fíjense, para que ustedes vean que aquellas estatuas de mármol que las vemos desde acá, nosotros chiquititos, no hubieran pasado el TP2 que ustedes están por hacer. Les tendríamos que haber hecho hacer el cuadro comparativo. ¿Qué les parece? Acá estaba viendo que alguien me pregunta mientras hablabas vos, profe Pame, ¿qué pasa con el caso que si tienen un hijo? Normalmente, yo ya les dije que la restricción a la capacidad va a enumerar cuáles son los aspectos de la vida civil que esta persona no puede llevar adelante. Va a enumerar de acuerdo a cada caso. Es como si fuera un traje a medida. En muchos casos se le quita la responsabilidad parental sobre sus hijos para dárselas a los abuelos, al pariente más cercano. Antes que me corran, y ya te doy la palabra, Camila, antes que me corran y se me acabe el tiempo, les digo, no dejen de leer el tercer fallo, el de la Cámara de la provincia de Salta, ojalá que ya lo hayan leído. Es un caso bien delicado. Hay un hijo con esquizofrenia paranoide que cuando no toma la medicación hay un incidente penal. Apuñaló a su mamá. Realmente es un tema bien delicado.
peligro para terceros. ¿Qué le parece? Apuñaló a su mamá. Lo declaran absolutamente inimputable penalmente y no lo mandan a la cárcel, sino ¿a dónde lo mandan? Al lugar que tiene prevista la provincia de Salta para medidas de seguridad de inimputables, penal, con conflicto con la ley penal, estamos hablando, ¿no? Y a pesar de todo esto, es interesante el fallo, porque básicamente el equipo interdisciplinario dice, no, mira, en la medida que él haga el tratamiento, en la medida que una vez al mes se coloque una medicación de depósito, se llama, que si no me equivoco es un inyectable que se va durante 30 días, dura, o algo por el estilo, mientras haga su terapia psicológica, él está estable, perfectamente puede hacer vida normal, dice el fallo. Por lo tanto, el fallo inicial le había quitado la administración de sus bienes. El fallo final no solamente le va a decir, podés administrar tus bienes, sino que va solamente a establecer un apoyo con la función de tutoría terapéutica. Es decir, el papá de él se tiene que encargar de que una vez al mes vaya al psiquiatra, una vez al mes se coloque esa medicación de depósito, como le llaman, y que semanalmente vaya a hacer terapia psicológica. Solamente eso. Es muy interesante porque es un caso donde vemos una situación dramática. Había apuñalado a su mamá. Y sin embargo, el equipo interdisciplinario, mirando la situación concreta, hace realidad este nuevo paradigma. Este paradigma que es, mirá, vamos a tratar de restringir lo menos que podamos las capacidades. ¿Me entienden? Le doy una pregunta a a Camila, que me está levantando la mano. Dale, Camila. Hola, profe, ¿cómo le va? No, la consulta era justamente de lo que usted estaba hablando recién, en el caso de una persona esquizofrénica y drogadicta. En este caso yo presenté eso, entonces también sería restricción, no la incapacidad completa, digamos. Era eso nomás, Exacto. gracias. Yo un poco no quiero dejar, ustedes después tienen que leer. Nadie se recibe de abogado con una charla de 1 hora, che. Pero yo quiero que ustedes no le erren a lo grueso. Entonces, yo que me conformaría con que lean después los casos con la pequeña explicación que les hemos dado. No dejen de llenarme el formulario con las 10 preguntas porque les va a servir de repaso, que está ahí en uno de los anuncios. Y tengan claro que de los dos institutos que existen, hay uno que es el que se usa casi siempre, porque el otro, la bomba atómica, le digo yo, únicamente es para cuando hay una completa incapacidad de interactuar, de comunicarse con su entorno. Únicamente. Y esos casos son bien poquitos. Casi todos los casos que se les ocurra van a caer en el primer instituto, en el instituto del primer párrafo del artículo 32. ¿Mm? Le doy la pregunta a Florencia. Decime, Florencia, dale, Hola, profe, ¿cómo está? ¿cómo andas? Mi consulta es en relación al trabajo práctico en el punto 2. Menciona un certificado médico. No sé a qué hace referencia, o si ¿A ya, o vos? si... ¿A vos el Canvas? A vos el Canvas te ha dado un formulario. La idea es que vos lo modifiques, Florencia. Y obviamente que tu profe titular experto no espera que hagas un escrito impecable. Vos sabés que no alcanza un certificado de un psiquiatra, sino que es un equipo interdisciplinario el que va a presentarse ante el juez con un dictamen. Y ya un poco les he anticipado que es evidente que Camilo tiene un problema serio con las drogas, pero es una persona que debe ser apoyada en el ejercicio de su propia autonomía, perfectamente puede comunicarse con el mundo exterior, perfectamente recuperable, que es, ya sé, 2 de cada 10, pero se puede recuperar, no así los otros casos que yo ya les he señalado, ¿no? Me da un poco de tristeza que siempre espero para ayudarlos y interactuar un montón y hoy no tengo 90 minutos, sino solo 60. Pero te doy la pregunta, Victoria, y vamos cerrando después. Te escucho, Victoria.
Hay un momento del segundo punto donde habla sobre la declaración de discapacidad, que es un formulario. ¿Eso hay que ponerlo o no? Hay... Se supone que los estudios jurídicos, Victoria, tienen formularios. Ese Ujú. formulario te dice modificarlo de acuerdo a tu Ok. dictamen. El primer dictamen que hace Victoria, abogada, doctora Benedetto, es, che, esto no es una declaración de incapacidad. Escúchame, esta persona interactúa con su mundo exterior. Entonces no puedo aplicar la fórmula de la bomba atómica que dice ese formulario. Entonces, Victoria, tenés que modificarlo para hacerle el pedido al juez de una restricción de algunas capacidades, ¿no es cierto? Eso es bien importante porque fíjense que el docente que les corrige el TP va a decir, che, escúchame, pidió la bomba atómica, no sabe distinguir los institutos. No, no les puede pasar eso. Después le erran en alguna macana. Yo quiero que se saquen todos 100, pero sobre todo quiero que ustedes entiendan, Victoria, los institutos que hemos hablado. Y miren, les digo algo más. Quiero que se lleven en el corazón estas historias que con Pame hemos querido traerles, porque ustedes no van a ver estos institutos en el resto de su carrera. Los van a ver ahora, después se pueden especializar después de que se reciban, pero no los van a ver en otra materia. Entonces, al menos que ustedes tengan claro los temas troncales. Yo me conformo con eso. Che, me van a sacar acá, Mariana. No te puedo dar ya más preguntas porque nos van a cortar. Tienen que usar la sala. Ojalá que se vayan con un poco más de certeza. No me dejen de llenar el formulario. Así ustedes mismos hacen una Profe, autoevaluación. Bueno, ¿me dale, escucha? Mariano, dale. Quería saber, los actos jurídicos anteriores a la declaración de restricción de la capacidad, ¿sí se pueden todos anular? Estaba mirando ahí la pregunta. Antes de que me saquen del aire, Sí. primera cosa, si del mismo acto jurídico estamos partiendo de que no hay sentencia. Si hay sentencia, ya está declarado demente. Si no hay sentencia, tiene que primero ser un acto gratuito. Ahí lo podemos anular, si es gratuito, si es una donación. Segundo, si del mismo acto donde sale que vendió su casa a un precio ínfimo, surge del mismo acto, leyendo el contrato, que este estaba loco, perdónenme que me exprese así, que estaba loco. Por ejemplo, el mismo contrato dice, como está por llegar la invasión de los extraterrestres y el fin del mundo, vendo mi... Escúchame, leyendo el Podría propio ser. acto jurídico Sí. me doy cuenta de que surge del propio acto jurídico la demencia de este otro. Esto que les estoy diciendo, que Mariana es muy importante la pregunta, es bien importante para los testamentos de una persona que estaba mal de la cabeza, no ha sido declarada incapaz y testó. ¿Vale ese testamento? Si del mismo texto del testamento, cualquiera que lo lee se da cuenta de que este pobre hombre estaba mal de la cabeza, ese testamento no vale. ¿Se dan cuenta? Señor Bien de 60 importante. años, ¿puedo reclamarle a la señora que le quitó el dinero? No te escuché, Mariana. Ese señor de 60 años, esquizofrénico, ¿podían reclamarle legalmente el dinero a la señora que se le... Sí, pero en ese caso terminó mal porque es la palabra de uno contra la otra, se fue a otro país, dice, a mí nunca me dio nada y se acabó la historia. No, no, ese es el problema, Mariana, no todos los casos son solucionables. Entonces, por eso hay que actuar antes, ¿no? Chicos, me comprometo a pedir la sala con más tiempo y ojalá que nos Gracias. acompañen en el siguiente taller de jurisprudencia que vamos a ver si lo podemos hacer para el módulo 3. Ya desde ya le invitamos a la profe Pamela a que nos acompañe y bueno, y eso. Les agradezco mucho Gracias, este ratito profe. que hemos pasado juntos. Gracias, ¿Ah? profe. Gracias. Un Gracias, gusto de profe. verlos. Gracias. Gracias, Un gusto de profesor. verlos. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Gracias, profe. Chao.